Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Bienvenidos amigos y amigas de Onda Cero La Palma a nuestro espacio cultural que, como saben ustedes, les brindamos cada viernes. En esta ocasión tenemos el privilegio de recibir en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Jorge Laguna, periodista, guionista y realizador también, con quien en su momento ya nos entrevistamos, pero eso sí, vía Zoom, para hablar, seguro que ustedes lo recuerdan, de aquella novela El secreto de la Indiana. Viene a nuestros estudios de Onda Cero La Palma para hablar de la publicación de su segunda novela, que lleva por título La huésped de la Casa Amarilla. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por haberla aceptado, porque nosotros, estábamos deseando tenerte aquí físicamente, personalmente, en nuestros estudios para hablar de La huésped de la Casa Amarilla. Mira, Jorge, yo cuando leo el título de cualquier libro, siempre me pregunto el porqué de ese título, ¿no? Y entonces mi primera pregunta es, ¿quién es la huésped y por qué la casa es amarilla? Jorge. Vale, pues mira, te cuento un poco la sinopsis de la historia, ¿no? Por intentar engarzarlo todo. La historia arranca en Tenerife en 1940. Es la historia de Tamara, que es una criada tinerfeña de unos 20 años que trabaja para una familia británica que se dedica al negocio del plátano, que tienen una gran finca, tanto en Tenerife como también tenían fincas en La Palma. Es una gran finca, una extensión platanera, que además es un hotel de lujo, un hotel balneario, porque las aguas volcánicas de Canarias se decía que eran, curativas y demás. Entonces venía la clase alta europea a estos pequeños hoteles boutique que estaban dentro de las haciendas plataneras. Y reciben la visita de una huésped, que es una antropóloga alemana, una científica nazi, que llega en plena Segunda Guerra Mundial, en 1940, a Canarias, para llevar a cabo una investigación secreta. Esto es una historia real, además. Y a partir de aquí, pues esta huésped que llega se quiere hospedar en una casita que hay dentro de la extensión platanera, que es la Casa Amarilla, que también es una casa real, que está en el puerto de la Cruz, y que está llena de misterio y de leyendas, que si quieres luego entramos un poco a comentarlas. Y esta huésped quiere una asistente durante su viaje, de manera que se une a Tamara, esta criada, para que la acompañe en su viaje por la isla. Así que a partir de ahí las dos se embarcan en una aventura en la que esta investigación secreta pues tendrá mucho que ver con el papel de Canarias en la Segunda Guerra Mundial, un puente entre nazis británicos, que al final la familia británica es para la que trabaja esta criada, y otras leyendas y misterios de la Canarias de los años 40 también. Yo creo, Jorge, que de todas formas tú en la época del colegio, del instituto, tuviste buenos profesores de historia, porque veo que en ti, ¿no?, ese amor por el siglo XX, por historias del pasado, porque ¿qué conexión realmente puede tener Jorge Laguna con la Alemania nazi, con esa mujer que llega a Canarias, no se sabe muy bien por qué? O sea, siempre tiras, ¿no?, a escribir sobre temas pasados, sobre temas del siglo XX, porque con El secreto de la Indiana pasaba exactamente lo mismo. Sí, es verdad que El secreto de la Indiana es un poquitín previo, es finales del 19, es verdad que toca un poco el principio del 20 también, ese mundo del tabaco en La Palma y demás. Siempre me ha interesado la historia, y supongo que como canario también me ha interesado, pues, por encima de todo, la historia de nuestras islas, que al final, pues, a veces nos resulta mucho más desconocida de lo que debería, ¿no? Porque siento que conozco mucha historia de otros lugares, como puede ser, me lo invento, ¿no?, pero Egipto, Grecia, Roma, que al final son lugares como muy icónicos, y luego tenemos nuestro territorio que a veces lo exploramos poco y que está plagado de historias. Entonces, pues debe ser que habré tenido buenos profesores o mucha curiosidad también, ¿no? O mucha curiosidad, que eso también es importante para el escritor, para el periodista, que la curiosidad nunca se pierda. Nos hablabas de misterios, nos hablabas de leyenda. Yo creo que es algo que impregna, por supuesto, este libro que lleva por título, como decíamos, La huésped de la Casa Amarilla. ¿Qué misterio se puede desvelar? Bueno, pues mira, si quieres te cuento la historia de la Casa Amarilla, que es el lugar en el que en la Primera Guerra Mundial, esto es un pelín antes del transcurso de la novela, es donde se lleva el primer estudio primatológico de la historia. El Ministerio de Ciencias de Alemania compra esta casa en el puerto de la Cruz, compra a 6 monos desde Camerún, los traen a esa Casa Amarilla y encierran a un científico a vivir ahí durante años con esos monos para estudiar el comportamiento de los primates. ¿Qué ocurre? Que esa casa se llena de leyenda porque está en medio de plataneras, que además era un lugar idílico para estos monos, y claro, se oyen gritos, se oyen quejidos, se oyen golpes constantemente, porque son 6 monos viviendo dentro de una casa con un científico que además, a ojos de los canarios, de una Canarias rural prácticamente analfabeta, la llegada de un científico bastante arisco, además, como se decía que era este hombre, resultaba muy curioso. Y lo misterioso es que esa investigación que hay en la Primera Guerra Mundial se clausura
por razones que nunca llegan a trascender. Al hombre le cortan la financiación de golpe, se cree que tiene que ver con una cuestión de espionaje en la Primera Guerra Mundial, le cortan la investigación. Hay monos de los que no se supo más, de manera que se cree que murieron en Tenerife más adelante. De hecho, incluso hay una leyenda de que se cree que los llegaron a enterrar en el Teide y demás. Entonces, bueno, este científico vuelve a Alemania y en la Segunda Guerra Mundial viene esta científica porque la casa sigue perteneciendo al gobierno de Alemania. Lo que pasa es que ahora el Ministerio de Ciencias lo lleva el Reich de Hitler. Y traen a esta científica porque esta mujer, que se llamaba el nombre real Ilse Swideski, en la novela tiene otro nombre, creían los nazis en ese momento que la raza aria estaba en Canarias. Es decir, los guanches, había un determinado tipo de guanche que por el hecho de que no se hubieran mezclado con otros lugares por la condición de islas, hacía que esos viajes que los arios habían llevado a cabo a Canarias muchos siglos atrás, todavía había vestigios de esa raza aria. Esta mujer la traen con el pretexto de buscar las huellas de esa raza aria, un poco por esta obsesión que tenían los nazis del buen nacer, del Lebensborn de los alemanes y demás. Lo que ella no sabe es que realmente la han traído por un motivo que ella desconoce. Es decir, en Canarias se monta una colonia alemana muy famosa con el cónsul, y a esta mujer la traen con el pretexto de investigar la raza aria, pero en realidad lo que quieren los alemanes es que descubra esos vestigios de la raza aria para justificar una posible invasión de Alemania a Canarias, porque lo que ocurría con Hitler, que estaba pasando en ese momento precisamente, es que Alemania justificaba el hecho de que hubiese una presencia de raza aria en Europa para invadir territorios como ese espacio vital alemán, esa gran Germania que querían construir, de manera que si es verdad que había raza aria en Canarias, significaba que los alemanes podían invadir Canarias. O sea que es un poco el pretexto con el que ella la traen sin ella saberlo. Y lo que ocurre es que toda esta investigación, de hecho, fue real, y en aquel momento, como Franco quería llevarse bien con Hitler por la alianza que había, pero no podía entrar en la Segunda Guerra Mundial, los arqueólogos del franquismo y el gobierno de Franco le abren las puertas a esta mujer para hacer la investigación que quiera. ¿Qué pasa? Que por otro lado tenemos a Tamara, que trabaja para los británicos, y los británicos, el gobierno británico le ha pedido a sus jefes, que son los que llevan la hacienda platanera, que investiguen las acciones de los alemanes, de manera que esta asistenta se va a convertir en una especie de espía de la huésped mientras se infiltra en la casa alemana, mientras las dos mantienen una gran relación. Yo sigo diciendo, Jorge, que tuviste muy buenos profesores de historia y, por supuesto, muchísima curiosidad. Pero vamos a ver una cosa, Jorge, porque claro, yo te estoy escuchando, la historia es maravillosa, es apasionante, pero para estructurar todo esto en tu cabeza y luego poder plasmarlo en el papel, es decir, poder redactar cada una de las palabras que nos está contando, hace falta tener inspiración, hace falta sentirse, digamos, de una manera bastante sosegada para tú ser capaz de plasmarlo en el papel. Reconócenos aquí públicamente, Jorge, si en algún momento te ha fallado, ¿no?, esa capacidad creativa de tú decir, hoy no es mi día, no estoy inspirado, necesito parar, no puedo, no sé cómo continuar el siguiente capítulo. Sí, de hecho me pasa mucho, lo que pasa es que al final, pues, igual esto me viene por la formación profesional que tengo yo como guionista, que al final, como trabajo también como guionista, estoy muy acostumbrado a que la falta de inspiración no es excusa para no escribir o para no trabajar. ¿Esto qué significa? Que yo estoy muy acostumbrado a desarrollar proyectos de ficción que tienen un plazo de tiempo corto, en 2-3 meses tienes que preparar una comedia romántica, un dossier para presentar una comedia romántica, o una serie de aventuras o de viajes en el tiempo, de ciencia ficción, de manera que estoy acostumbrado a trabajar con un oficio como cualquier otro, de oficina realmente, pero desarrollando ideas creativas. Eso que te obliga a que, aunque tú no estés inspirado, es preferible que ese día des pues el 60% a que des el 0%. También es verdad que hay días que no salen las cosas, pero si tú constantemente estás trabajando y después esos 6-7 horas al día escribiendo, pensando, leyendo, viendo referentes y demás, bueno, pues de alguna manera con sus más y sus menos terminas avanzando, ¿no? Pero es verdad que la inspiración muchas veces falla, sobre todo porque al final cuando estás todo el día encerrado con una historia, pues llega un momento en el que te satura. Entonces a veces viene bien tomar un poco de distancia, me gusta a veces leer también otros manuales, otros libros, referentes que incluso no tengan nada que ver a priori, para un poco tomar distancia y refrescar la mente, ¿no? Porque en el caso concreto de la huésped de la Casa Amarilla, ¿cuánto tiempo has necesitado para poder escribirlo? Pues ha sido más de un año realmente. Es un proceso de documentación, fue largo, pero yo ya lo tenía algo avanzado. Pongámosle que 3-4 meses han sido de documentación, más luego un año de escritura.
Y es verdad que el proceso de documentación me resultó... Es verdad que hay mucha documentación, mucha más que en El secreto de la Indiana, pero al mismo tiempo, como no ha pasado tanto tiempo de los sucesos, todavía había testigos que o bien lo habían vivido, gente muy mayor, o gente que sus padres o sus abuelos lo habían vivido y se los han contado. De manera que yo tuve testigos de primera mano que podían contar algunas cosas que ocurren en la historia, y luego que hay 3 profesores de Universidad de Las Palmas y de La Laguna que se han dedicado a investigar estos hechos, ¿no? Antonio José Farrugia, que ha dedicado mucho tiempo a investigar a la historia de la arqueología y la antropología nazi en Canarias. Luego Marta García Cabrera, que es la que ha investigado la Operación Warden, que fue una operación secreta por parte del gobierno británico, que a mí me parece fascinante, que fue el Pearl Harbor, que casi cambia la Segunda Guerra Mundial. Es que los británicos querían detonar todo el puerto de Gran Canaria, como un poco lo que ocurrió en Pearl Harbor, para dar un golpe sobre la mesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y luego el tercer profesor, Eduardo García Benítez, que se encarga de investigar la presencia de submarinos nazis en Canarias. De manera que ya solo con las publicaciones de ellos 3 y con ellos 3 además en activo, investigando constantemente esto, pude tirar mucho más fácil de los hilos, ¿no? A pesar de que hay mucha documentación, pues pude llegar más lejos, creo, con esto. Jorge, yo no sé si tú sabes, porque además es algo que yo no puedo evitar confesarle a la gente según la voy conociendo, según voy entrando en confianza, que yo soy de la Villa y Puerto de Tazacorte. Yo soy bagañete, y claro, y de repente a mí me soplan que en la huésped de la Casa Amarilla hay una ligera vinculación con la Villa y Puerto de Tazacorte. ¿Cómo es eso? Pues mira, resulta, la historia transcurre principalmente en los puertos de Tenerife y de Gran Canaria, que son los 2 núcleos principales de la historia de los nazis, o de la presencia de los nazis en Canarias, pero tangencialmente también se toca la isla de Fuerteventura, con ese famoso castillo Winter que hay en el puerto de Cofete, que también está llenísimo de misterios y de leyendas, y en la isla de La Palma, porque se supone que había algunos barcos y submarinos que atracaban en secreto en el puerto de Tazacorte. No quiero desvelar mucho más de la alianza secreta que había entre Franco y Hitler, que se llamó la Guerra Secreta de Franco. Hay una alianza secreta de Franco con Hitler para los submarinos nazis, principalmente en Gran Canaria y Tenerife, pero también en menor medida en el puerto de Tazacorte, y en Fuerteventura era un poco más un lugar de retiro, ¿no? Pero en el caso de los submarinos, hay una especie de alianza que tiene que ver con esos submarinos, que claro, es parte del desarrollo de ese espionaje de la novela, que tampoco quiero desvelar mucho más, pero sí que es verdad que hay cierta presencia ahí. No puedes seguir desvelando, porque si no es que la gente no se va a leer el libro. Claro. Y queremos todo lo contrario, que la gente se lea la huésped de la Casa Amarilla. En el caso concreto, por ejemplo, del secreto de la Indiana, ¿no? Recordando esa entrevista que hicimos pues el año pasado, Jorge, a mí me parece también sorprendente cuando fuera de antena nos comentabas que incluso la gente te llamaba, porque cuando venía a la isla de La Palma intentaba visitar todos esos lugares que tú citabas, a los que hacías referencia en el libro. Yo creo que eso también debe ser muy gratificante para un escritor. Sí, a mí, te digo, la publicación de estas novelas ha sido lo más gratificante que yo he vivido. Al final es una historia que yo he parido un poco desde cero, y que el hecho de que esté llegando a la gente, de que a la gente le guste y que encima sirva de pretexto para hacer clubes de lectura, que también he hecho, para hacer, rutas teatralizadas turísticas, para que la gente quiera visitar estas localizaciones, como puede ser el Museo del Puro, la Cosmológica, recorrer las calles de Santa Cruz, el barrio de Argual también. O sea, pues me parece que son, pues al final es una medallita que uno se cuelga, ¿no? Decir, oye, pues estoy contribuyendo ya no solo a contar una historia que sale de mí, que a mí me apasiona, sino que además estoy llevando un pedacito de historia a la gente, de historia de Canarias, de forma, yo creo que entretenido, por lo menos es lo que intento, ¿no? Intento contar la historia de nuestras islas, pero de manera que a la gente, le entusiasme también saberlo, ¿no? Jorge, y para todas esas personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, sobre todo incluso también gente joven que pueda tener ese gusanillo de querer escribir un libro, ¿cuál es el consejo que tú como escritor joven, que ya vas por tu segunda novela, les darías? Pues a ver, es lo que yo creo que es una carrera de fondo. Hay que trabajar durante mucho tiempo con una idea que probablemente cueste que salga adelante. Al final depende de que tengas que sentarte durante muchos días en un ordenador o a mano, si escribes a mano, y que realmente luego no sabes si eso va a funcionar, si no va a funcionar, si a la gente le va a gustar o no. Yo en El secreto de la Indiana escribía desde la pasión, realmente lo hacía porque era una historia que yo quería contar desde hacía mucho tiempo, y me senté un poco pico y pala a diario durante mucho tiempo, hasta que vio la luz. En este caso es igual, al final esta historia sale porque yo durante más de un año estoy perseverando y luchando
aunque sea media hora al día, 1 hora al día, 2 horas al día, realmente el tiempo no es tan importante como la rutina que uno genera, porque de verdad parece que no, pero o sea, el final de la novela llega, ya luego toca las revisiones y la reescritura, pero una vez que terminas esa primera versión del manuscrito, en la que todo está ya compilado y ya es corregir y editar, esto para mí es mucho más sencillo, ¿no? ¿Está pensando en estos momentos Jorge Laguna en su tercera novela, si es que no la has empezado a escribir ya? Claro, es que al final a mí, como me gusta tanto escribir, hombre, por supuesto que tengo muchas ideas, ¿no?, en la cabeza. Luego habrá que ver cuál llevo adelante o cuál no, porque eso también es el problema, ¿no? Cuando de repente te entran muchos inputs desde fuera que te apetece contarlo todo, pues llega un momento en el que tienes que calmarte y decir, vale, a ver, pero ¿qué quiero contar realmente? Porque no puedes escribir sobre todo al mismo tiempo. Pero sí, al final uno cuando le gusta escribir está todo el rato pensando en qué le puede servir como idea, ¿no? Jorge Laguna, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en Onda Cero La Palma. Enhorabuena, por supuesto, por esta segunda novela y nos vemos en la Casa Amarilla. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.